Dios siempre está ahí, esperándonos, como decía la canción. Tú lo habrás fallado, yo también, ¿eh? Yo creo que si aquí hacemos una encuesta no se libra nadie. Le hemos fallado, dice menospreciado, así lo apuntó, ¿no? Isaías dice que lo tuvimos como en poca cosa, menospreciado, desechado por los hombres. Y alguna vez en nuestras vidas ha ocurrido eso. Y aún así, Dios te ama. Aún así, cada vez que nos hemos vuelto al Señor, ahí ha estado. Podemos decir que es un Dios de segundas oportunidades. ¿Amén? Alguno dirá, de segunda no, esta ya es la 20 o la 30 o la 240 que el Señor me ha dado. Porque es un Dios de segundas oportunidades. Nunca se rinde. La importancia de tener a alguien al otro lado, así que sabes que te espera. Que no te está juzgando. Que lo único que espera es a darte una nueva oportunidad. Porque por desgracia, por el camino, a veces caemos, nos apartamos, nos enfriamos. Y el enemigo viene a condenar nuestras vidas. A decir, tú ya no puedes tener relación con Dios. Y conforme a la ley seguramente de que es verdad. Porque la hemos infringido. Pero sin embargo, ahí está el Señor. Una vez más. Fiel. Esperándonos. Y por eso digo de que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Que aunque tú le falles, Él te vuelve a levantar. Él te vuelve a depositar su confianza en ti. Fijaros lo que está diciendo, que Él, a pesar de que tú le fallas, Él viene y dice, yo sé que esta vez lo vas a poder hacer. Conociendo tus limitades y conociendo mis limitades. Y cuando oímos, ¿no?, de esos grandes hombres y mujeres de Dios. Cuando hablamos y oímos de Noé, de Abraham, de David, que al final pensamos de que hombres irreprochables, por decirlo de una manera, de decir, yo quiero tener la fe de ellos, yo quiero tener esa consagración de ellos, yo quiero vivir en la presencia de Dios como ellos. Pero vemos que no dejaron de ser hombres, que fallaron, igual que tú y que yo. Hombres que tuvieron esa relación con Dios, que entre tú y yo pensamos que son hombres a admirar, ejemplos en la fe, pero pecaron igual que tú. Noé se bajó del arca y lo primero que hizo fue emborracharse. Alguno igual también dirá, pues yo también me he emborrachado. No lo sé, ¿eh? Vemos de que Abraham, el padre de la fe, y resulta de que a su esposa la lleva allí, a Faraón le dice de que es su hermana con el riesgo de que se acostaría con ella. Con muchas posibilidades de que se acostaría con ella. Diciendo, bueno, casi mejor que se acueste con mi esposa que pierda yo la vida. Fijaros, eso ocurriría entre nosotros. Que tu marido o tu mujer te deja a la merced de otro por salvar su vida. ¿Qué pensaríamos nosotros? David, ese gran ejemplo que todos anhelamos. Porque si os dais cuenta, no eran hombres, Noé creyó cuando todo el mundo decía lo contrario, cuando todo el mundo veía lo contrario, él se mantuvo firme. Abraham, no, sal, deja todo y camina en fe a la tierra que yo te mostraré. Y lo dejó y fue y falló. David, aquel que decía, yo la presencia de Dios la tengo que traer y poner en medio del pueblo y le haré un gran templo, un templo digno de él.
porque quería que estaría la presencia de Dios en medio de su pueblo, en medio de él. Y falló, y vemos, ¿no?, de que asesinó allí, ¿no?, a Urías, ¿no?, el marido de Betsabé, ¿no? Un asesino. Y sin embargo, tú y yo los tenemos como hombres de fe, que lo fueron, con sus fallos. Igual que nuestros fallos. Pablo dice de que, no, Pablo no, Santiago habla de que dice de que Elías fue un hombre sujeto a pasiones igual que las tuyas y que las mías. Pero aún así dice de que hablaba que no llovería y no llovía, y si hablaba que llovería, llovía. A pesar de que era igual que tú y que yo, con las mismas pasiones, las mismas debilidades, Dios lo usaba. Porque muchas veces pensamos de que son personas sobrenaturales, no, son como tú y como yo, con las mismas pasiones, con las mismas debilidades, con los mismos sufrimientos, con las mismas necesidades. Pero que en una de esas oportunidades confiaron en el Señor, se pusieron en las manos del Señor. Y el Señor lo que quiere es eso, otra oportunidad. Esta va a ser, no la que va a ser la buena, por decirlo. Quiero que vayamos a Juan 13, versículo 36. El Evangelio de Juan, la verdad es que es una bendición. Evangelio de Juan 13, a partir del versículo 36, muy conocido por todos. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Me seguirás después. ¿Cuándo le seguirán? Después. Dice, ahora no puedes venir conmigo, pero después vendrás, me seguirás. Y vemos que le dice otra vez Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Tú y yo muchas veces queremos las cosas ya. Y más ahora con las nuevas tecnologías, que todo ya. Un botoncito y todo. Si no nos contestan en el WhatsApp al momento, ya nos preocupamos. ¿Se habrá enfadado? ¿Qué habrá pasado? Porque estamos acostumbrados, lo queremos ya todo. Que Dios haga las cosas también en nuestras vidas ya. O sea, no queremos vivir los procesos, lo queremos ya. O sea, queremos entrar por esa puerta y que Dios cambie nuestra vida a nuestra forma y que lo haga ya, no para mañana, para hoy. Y le dice, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Dice, mi vida pondré por ti. ¿Por qué yo no te voy a poder seguir si yo soy capaz de dar mi vida por ti? Eso es lo que le estaba diciendo Pedro. Y la respuesta de Jesús dice, que tu vida pondrás por mí. No me diciendo Pedro, pero chica, tú sabes lo que estás diciendo, ¿no? Y le continuó, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Que es un texto que todos conocemos. Lo que le estaba diciendo es que todavía no puedes venir porque no estáis preparados. Porque no estáis dispuestos todavía a pagar el precio. Eso es lo que le estaba diciendo realmente a Pedro. Y no estoy diciendo que no vas a poder venir, que no lo vas a alcanzar, sino que en este momento tú no estás dispuesto, no entiendes y no estás dispuesto, no estás preparado para poder dar ese paso. Y cuando vemos el Evangelio de Juan, desde el 14 hasta el 17, vemos de que están allí que habla sobre el aposento alto y vemos la actitud, el pensamiento, la forma de ser de los discípulos. Pedro lo que estaba diciendo era de que no entendía de que el Señor le lavaría los pies. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces cuando nos acercamos al Señor lo único que pensamos es en recibir y que yo voy a hacer más. Y el Señor le decía, no, aquí hemos venido para servir. No entendía
lo que Dios quería hacer en aquellas vidas. Como muchas veces no entendemos el plan de Dios para nuestras vidas. Judas le iba a vender. Iban a estar preparados si uno no entendía, lo único que quería era la fama y la gloria. El otro le iba a vender. ¿Alguien ha vendido aquí al Señor? ¿Alguien ha cambiado aquí al Señor por unas monedas? O a saber por qué, algunos por menos. Muchas veces nos tenemos que hacer esas reflexiones. Yo estoy preparado para eso que el Señor tiene preparado para mí. Yo estoy en ese momento. Porque muchas veces el Señor nos dice, no, todavía no es el tiempo. Por eso muchas veces no hemos podido y nos hemos caído. Porque todavía no es ese tiempo. Y en ese momento vemos a Jesús con esa aflicción de saber de que ya venía el tiempo se había cumplido de su partida. Y diciendo, ¿cómo los voy a dejar yo a estos pobres desgraciados solos? Los miraría diciendo, pero ¿qué hago yo con esta gente? Que no han entendido todavía nada. Y aquellos que estamos en responsabilidad muchas veces, que estamos aconsejando y ministrando a personas, muchas veces vemos de que no han entendido el plan de Dios. Porque que vengan a la iglesia no quiere decir que hayan entendido el plan de Dios. Y muchas veces dice, ¿qué va a ser de estas personas? En el momento que no dependan de alguien, se pierden. Porque no han llegado a entender, ¿no?, ese plan de Dios. Y vemos de que, aún así, les dice de que Él va a ir, se va a adelantar a preparar ese lugar para ellos. Dice, ahora no podéis venir, pero luego podréis y me seguiréis. Yo voy a ir, se me voy a adelantar para ir a preparar lugar para vosotros. Qué bueno es, de que saber que el Señor ya está trabajando, preparando las cosas para que tú y yo podamos alcanzar aquello que nos ha prometido. ¿Es el momento? Pues igual puede que sí, o puede que estemos en ese proceso y todavía no. Y si uno mira su vida, seguramente que dice, yo igual estoy todavía como aquellos discípulos que no he entendido, que no estoy dispuesto a pagar el precio, que vendo a Jesús por unas monedas cuando se me cruzan los cables. Dice, todavía no es el momento, pero llegará. Por eso digo de que Jesús es el Dios de segundas oportunidades. Que aunque tú no hayas estado preparado ayer, puede que hoy estés preparado. Y vas a tener la oportunidad. Esto no es como el tren que pasa y si no te montas ahí te quedas. Porque es fácil que los hombres tengamos como esa preocupación. ¿Y por qué no puedo ir? Y hagamos como Pedro, ¿no? Comprometernos, ¿no? Yo estoy dispuesto a hacer todo. Y hacemos promesas. ¿Quién no le ha hecho promesas al Señor? Yo le he hecho muchas promesas al Señor. Vemos de que Pedro le hizo esa promesa. No, porque los hombres hacemos promesas a Dios muchas veces. Y Pedro le dijo, mi vida pondré por ti. ¿Le has dicho tú alguna vez al Señor eso? Pedro estaba dispuesto a dar su vida. Y cuando decimos de que estaba dispuesto a dar su vida, lo decía de corazón, con sinceridad. No era un fariseo que te estaba diciendo una cosa y pensaba otra. No, él pensaba y estaba dispuesto a dar su vida. Y seguramente de que cuántas promesas hemos hecho nosotros, voy a dejar aquello que sé que es malo para mi vida, que me aparta del Señor. ¿Cuántas veces se lo has prometido al Señor? Y estoy hablando de corazón, porque estabas tú y el Señor, ahí no había el pastor que le tengo que poner buena cara. No, en tu habitación, igual hasta con lloros. Señor, nunca más lo voy a volver a hacer. Te voy a buscar, voy a venir cada domingo a la iglesia, voy a orar, voy a leer la palabra, ese compromiso que hemos tomado, el orar. ¿Cuántas horas? ¿Cuántos minutos? Vamos a decir, ¿cuántos minutos inviertes en oración cada día? Tendrían que ser cosas que nos tendríamos que plantear. El leer la palabra, ¿cuántas veces has dicho que cogías ese compromiso de leer la palabra, de ayunar? ¿Cuántas? De servir en la iglesia.
¿Cuántas promesas le has hecho de diezmar? Porque de alguna manera al final se mantiene la iglesia, de participar de la obra de Dios. ¿Cuántas veces has tomado tú la decisión, le has prometido al Señor, Señor, yo quiero ser parte de tu iglesia? Y se lo has dicho con un corazón sincero, seguramente que muchas, como se lo dijo Pedro, ¿no? Dice que Pedro prometió dar su vida a Jesús. Y tú y yo seguramente de que hemos prometido cosas, y sinceramente no estoy diciendo que haya falsedad en ninguno de nosotros. Se lo hemos dicho con un corazón sincero, le hemos dicho, Señor, mi vida pondré en tus manos. Pero luego hemos visto de que lo difícil es cumplir esas promesas. Prometer, si yo tuviera las grabaciones de todas las promesas que he oído y de las que yo he dicho, pues seguramente que se me pondría la cara colorada. Porque lo difícil es al final cumplirlas. Y por eso Jesús le respondió, ¿tu vida? ¿Seguro que tú estás dispuesto a dar tu vida por mí? Y cada vez que abrimos nosotros la boca, al final, tú de verdad te tendrías que hacer esa pregunta, ¿de verdad que estás dispuesto a hacer eso? Porque decir con sinceridad al final no es mucho. Porque cuando vas y le dices a alguien, pero seguro que tú te quieres comprometer, sí, pero pastor, no le he dicho que sí, ¿qué pasa? ¿Que duda de mí? Esa es muchas veces la actitud que tomamos. Como diciendo, ¿pero qué te crees? ¿Que voy a fallar? Y vemos de que Jesús le dijo, pues sí creo que no estás preparado, sí creo que me vas a fallar. Y de hecho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Por qué? Porque al final son promesas que hacemos, pero que no sabemos si vamos a terminar cumpliéndolas o no. Por la condición que hay en nuestra vida, por la falta igual de fe, porque igual no es el tiempo todavía, Dios no ha perfeccionado eso en tu vida como para decir, es el momento, estoy dispuesto. Vemos Elías mismo. Fijaros, Elías dice, vive el Señor que vivo delante de su presencia. O sea, Elías decía que estaba viviendo delante de la presencia de Dios. Tanto que dice que oró y no cayó lluvia. Lo que antes decíamos, hombre, sujeto, a pasiones las mismas que tú y que yo, pero oró y dice que no cayó lluvia. Y él contrastaba al pueblo y le decía, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos dioses? Si el Señor es Dios, servirle a Él. Si vale Dios, iros en pos de Él. Un hombre de que tomaba unas decisiones firmes delante, unos compromisos delante del Señor, firmes. Delante solamente he quedado yo. Además, fijaros cómo era, si lo ves desde fuera, era un poco como orgulloso. Yo soy el único que he quedado aquí. Y me voy a enfrentar contra estos 400, no 50, no de acera y otros 400 de valor. Me voy a enfrentar contra mis enemigos yo solito. Y sacaba pecho delante de Dios. ¿Y cuántas veces sacamos nosotros pecho también delante de Dios? Como pensando que nosotros nada nos puede mover de la fe, que nosotros somos firmes, que nosotros hasta nos juzgamos a otros porque andan igual en más debilidad que nosotros. Pero porque uno tenga esa firmeza, al final eso no quiere decir de que esas promesas no se vayan a incumplir. Porque como bien sabemos todos que las promesas están al final para eso, para romperlas, para que no se cumplan. ¿Cuántas promesas hemos hecho? Sabiendo de que al final no íbamos a ser capaces de poderlas hacer. Vemos de que Pedro rompió su promesa. Fue cuando habían cogido a Jesús, se acercó allí, dice de que no es que delante de una autoridad ni nada, ¿no? Dice de que delante de la portera de aquel patio donde habían metido a Jesús,
Que le dijo, pero este me parece que es de ellos. No, no. Se hizo el loco y se fue. Se acercó luego allí al fuego y dice que se estaba calentando. Le vino otro. No, este me parece de que también andaba con ellos. Dice de que negó, blasfemó. Y luego dice que cuando le reconocieron otros cuando habían ido a apresar a Jesús, de que dice, no, ese estuvo con ellos, porque estaba yo allí. Dice que hasta maldijo. Negó, maldijo al Señor. Vemos de que esa promesa de mi vida daré por ti llega un momento de que se rompe. Que hay otras cosas que no sé, que se ponen por delante, otros intereses que se ponen por delante, que lo que decían, no es el tiempo, le vendían por unas monedas, por salvar su vida, lo vendían. Y en aquel momento cantó el gallo y dice que se cruzaron la mirada de Jesús y Pedro. ¡Qué condenación en Pedro! ¿Te ha pasado a ti, te has visto en esa situación de darte cuenta que has incumplido tu promesa y de repente ves el rostro del Señor y qué haces? Avergonzarte, esconderte. Satanás la utiliza para condenarte, para decirte, tú eres un miserable, tú eres un mentiroso, tú eres un... Bah. Empieza a decir todo eso. Nada nuevo. Nada nuevo. Pero sin embargo, aquella mirada no fue de condenación. Aquella mirada lo único era decirle, yo ya te dije que no podías, que no era el tiempo, pero estoy preparando para que lo puedas hacer, para que lo puedas cumplir. Y aquel lloro de Pedro no era de condenación, sino era de un arrepentimiento digno, verdadero. El Señor dice que no ha venido a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Jesús no ha venido a decir, yo sabía que tú me ibas a fallar. Como a veces hacemos nosotros. No, yo sabía que tú me ibas a fallar. Claro, tú y yo y todos. No vino a condenarlo, sino lo que vino a prepararles, ¿no? Ese posible acercamiento a él. Y cuando se cruzaron esas miradas, no vemos de que ahí fue el momento adecuado. Elías le pasó parecido. Elías aquí estoy yo solo, pero dice que cuando Jezabel vio lo que había hecho, fijaros lo que dice, así me hagan los dioses y aún mañana, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de aquellos profetas de Baal y de Asera que había matado. Dice, si yo a ti no te mato, a Elías, que me hagan igual que a uno de estos. ¿Y Elías qué hizo? Salió corriendo. Aquel que decía, yo soy el único, yo soy casi Dios, como parece que hay personas, ¿no? Que no, yo soy perfecto, yo no fallo. Al final llega un momento de que cuando se entera que Jezabel la está persiguiendo, dice de que huye. Le entra el temor. Temió por su vida. Fijaros, dice, viendo pues el peligro, se levantó y fue para salvar su vida. Y se vino a Berseba, que está en Judá, ¿no? Y allí dice que dejó a su criado. Tanto llegó a un punto de agonía, aquel que estaba lo más arriba, de repente dice de que le pedía al Señor que le quitaría la vida. Vemos personas de que en un momento dado, no sé por qué, tienen, como dice, ese compromiso, esa valentía, se enfrentan a las cosas, pero en un instante caen al suelo. Y tanto como Elías, que dice de que hasta pedía al Señor que le quitaría su vida. Por eso muchas veces nosotros nos fijamos en las personas, ay, que perfecto, don perfecto. No, don perfecto cae como tú y como yo. Don perfecto va a caer y le va a hacer falta otra segunda oportunidad. Y a veces es hasta bueno.
yo cada vez de que al final, como quien dice, caigo de la fe, veo de que es bueno para mi vida, que ha sido trato de Dios para mi vida. Porque muchas veces te crees que por ti solito lo puedes hacer todo. Yo puedo, yo hago, yo todo, ¿y a dónde queda el Señor? Y a veces te tiene que abandonar el Señor, dejar suelto, y dice, bueno, camina tú solo a ver hasta dónde llegas. Y llegas hasta donde llegas y te caes. Y tiene que volver otra vez el Señor a restaurarte y a levantarte, ¿no? Pero vemos de que a pesar de todo eso, de que él pensaba que estaba en esa situación, dice de que Dios seguía estando con él. Qué bueno es cuando nosotros sabemos de que él esperando está. Que Dios está ahí. Que Dios no nos ha abandonado. Una cosa es que yo no sienta a Dios. Y casi siempre va a ser por el pecado. Y puede que igual tu vida esté correcta, también haya esa frialdad y no sientas al Señor. Pero eso no significa que Dios no esté ahí. Dios está ahí. Dios no te deja solo. ¿Os acordáis cuando empezamos el año que decíamos de que el Señor, cuando pasaron ese Jordán de la esclavitud a esa tierra que Dios les había prometido, cómo se abrió allí el Jordán y el arca? Pasó lo primero y se quedó el arca en medio. Estuvo el arca con la presencia de Dios hasta que pasó todo el pueblo. Aquel imposible, aquel río. Porque Dios siempre está con nosotros. Él no te deja solo en ningún momento. Y vemos que a Elías dice de que un ángel se le presentó dándole dirección y alimento. Cuando tú estás en el peor momento, viene una provisión de parte de Dios, de que te da palabra, te da alimento y te marca la dirección. Por eso sabemos de que no estamos solos, porque a pesar de que nos sentamos en debilidad, a pesar de que estamos solos, el Señor nos sustenta. En debilidad, sí. Y dice, coge, toma este alimento, eso que a veces es un poquito. Claro, nosotros lo que queremos es que no haya problemas. No, va a haber problemas, va a haber dificultades, va a haber debilidades, pero el Señor va a traer ese sustento y nos va a marcar esa dirección. Y dice, un largo camino te espera, vete no hasta el monte Oré, el monte de Dios, vete a la presencia de Dios. Cuando tú estés en prueba, en dificultad, a donde tienes que acudir es a la presencia de Dios. Elías le dijo, estás en un momento de crisis espiritual. ¿Quién no ha tenido una crisis espiritual? Todos. ¿A dónde vas a solucionar tu crisis espiritual? Yendo a la presencia del Señor. Vente a Oré, al monte de Dios, y allí encontrarás un renuevo. Pero fue allí, dice de que cuando fue allí a Oré, dice que se metió en una cueva. Y muchos de nosotros, al final el Señor viene, nos da esa provisión. Él está con nosotros, aunque a veces no lo hemos sentido, pero hemos visto las manos de Él, como nos ha ido guardando, supliendo cada una de las necesidades, aunque sea en el último momento y gotita a gotita, estamos aquí. Y hemos ido a esa presencia de Dios, a ese monte de Dios, pero en más de que salir y ponernos a las manos de Dios, nos hemos escondido en una cueva. Hemos dicho, yo voy, vengo a la iglesia, pero me escondo en una cuevecita que no se me vea mucho. Y cuando termina el culto salgo corriendo, por si acaso, para que no me tenga que implicar, para que no tenga que vivir delante de esa presencia del Señor. Compartir con las cosas de Dios. Hago como me decían a mí de pequeño la avestruz, ¿no? Que decía que metía la cabeza debajo de tierra y no pasa nada, ¿no? No me ven. Como yo metí la cabeza debajo de la tierra, no me ven. Y a veces pensamos de que es así. Eso es lo que hizo Elías. Pero algo que tienes que saber, que de Dios no te puedes esconder. De Dios no te vas a poder esconder. Ni tú, ni yo, ni nadie se va a poder esconder de Dios. Fijaros lo que le dice. ¿Qué haces ahí, Elías? Porque el Señor, cuando uno se pierde, rápidamente lo está llamando. Dice que le está esperando, pero te está esperando, pero te dice, ven. Cuando pecaron allí Adán y Eva, ¿a dónde estáis? Claro, porque no estaban en el sitio donde tenían que estar. Aquí a Elías es la misma pregunta. ¿Qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces ahí en la cueva? Eso es lo que Dios te pregunta. ¿Qué haces escondido en la cueva?
Vale, ha habido un momento, ha habido una crisis espiritual, vale. Al final vemos que a los hombres de Dios también les pasaba esas cosas, que no te creas de que tú eres algo ajeno. Dice que no, que era un hombre con las mismas pasiones, las mismas debilidades que tú y que yo, con los mismos problemas, con las mismas crisis también espirituales. Pero el Señor trajo un sustento, trajo una palabra, le dio una dirección. Y cuando parece que se pone en esos caminos, como nosotros estamos en esos caminos, porque si no, no estaríamos aquí, pues resulta que me escondo en una cueva. A ver si no se enteran que estoy aquí. Y el Señor te dice, ¿qué haces escondido en la cueva? ¿Qué haces, Elías? ¿Tú crees como el avestruz que porque tú metas la cabeza en la tierra, el mundo se ha solucionado? ¿Tú crees que tus problemas, tu relación con Dios, se han solucionado porque te escondas? Y respondió Elías. A ver si alguno sabe cómo respondió. ¿Cómo respondieron Adán y Eva? Con excusas. ¿La culpa de quién es? De otro. Y si no hay otro, del perro. Y en la iglesia es más fácil. En la iglesia es mucho más fácil. No te hace falta ni tener esposa, ni marido, ni perro. Está el pastor. O sea, si la culpa es de alguien, esa es del pastor. Todos mis problemas son el pastor. ¿Cómo contestó Elías? Pues vemos que igual, ¿no? O sea, al final puso unas excusas, pero además lo pintó de una parte de... A mí me gustan este tipo de personas, que le dan un tinte espiritual. Te están poniendo una excusa con una cara increíble y además te lo pintan de una manera espiritual que todavía dice, ¡jo! Fijaros lo que dice Elías. Él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos. Fíjate, no, yo lo entiendo, porque yo he ido a personas que sé que están mal y casi me tienen que ministrar a mí, no ungirme. Porque vas y les quieres ayudar y todavía están con una unción de que todavía salen orando por ti. Sí, nos reímos, pero es verdad. Es que, fíjate, escondido, atemorizado. Y dice, he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Los demás, el pastor, no yo. O sea, el pastor, la iglesia. ¿Habéis oído alguna vez eso? No, es que esta iglesia son unos carnales, siempre son los demás. Pero ellos no, ellos son el ungido. Han derribado tus altares, han tomado a espada a los profetas, y yo solo he quedado, dice, menuda cara. Y me buscan para quitarme la vida. Héroe. Un héroe. El que se levanta y eso, todo el mundo está mal, la congregación está mal, pero yo he venido a salvar a la congregación de ese error que tiene. Eso es lo que estaba diciendo al final. Es más que reconocer su debilidad, es más que reconocer, pues sí, no es mi tiempo. Todavía necesito un trato del Señor. Al final poner excusas que sabemos de que no van a ninguna parte. Pero vemos que aún así, aunque se ponen excusas, Dios no se rinde, porque es un Dios de oportunidades. Aunque tú le hayas ido con excusas al Señor, que no se las cree, porque si no me las creo yo siendo hombre, ¿cómo se las va a creer Dios que lo sabe todo? Si no me engañas a mí, ¿tú crees que le vas a engañar al Señor? Pero aún así dice que Dios no se rinde. Dice, ¿cuánto tengo que trabajar con este? Nos mira así, con sonrisa, pero dice, pero cuánto, lo que decíamos antes, ¿cómo me voy a ir? Y les dejo ya a estos pobrecitos aquí solos. No se rinde.
y le decía a Elías, sal fuera y ponte delante del Señor. Déjate de esconderte. Sal fuera. Busca mi presencia. Ponte delante de mí, ponte en mis manos. Que yo vaya perfeccionando esas cosas. Y sí, vemos de que Elías salió. Pero él dice, fijar lo que dice que vino un fuerte viento que rompía los montes. Y él pensaba que estaba ahí en esa manifestación del viento. Porque nosotros muchas veces que queremos demostraciones, así como que un día vengamos al culto y haga, no sé, los cielos se abran y baje el mismo Jesús y nos dé un toquecito y cambie nuestras vidas. Queremos esas experiencias sobrenaturales que están bien. Pero eso no significa que Dios sea eso. Dicen, no estaba Dios en el viento. Pero luego dice, vino igualmente un terremoto y dice, tampoco estaba en el terremoto. Y vino un fuego y tampoco estaba en ese fuego. Pero dice, y tras el fuego, dice, un silbido apacible, delicado. Y ahí estaba la presencia de Dios. ¿Por qué te esfuerzas en buscar grandes manifestaciones de Dios y muchas veces Dios está en las cosas sencillas, está en el día a día? Está en el hermano que tienes al lado. Está en esa provisión que Dios te ha traído, que no tenías un trabajo y resulta que te ha dado un trabajito, igual para un día, pero has comido con ese día. Tenemos que aprender que Dios muchas veces está en las cosas sencillas, está alrededor de nosotros. Aunque tú igual estás buscando grandes manifestaciones, Dios está siempre ha estado al lado tuyo, caminando contigo, supliendo cada una de las necesidades, trayendo alimento, llevando dirección. Y Dios te vuelve a dar otra oportunidad, lo mismo que se lo hizo a Elías, le cogió viendo cómo era un hombre no con pasiones, dice, igual que las tuyas y las mías, le volvió a dar otra oportunidad, dice, no, a ti va a ser quien yo use para bendecir a mi pueblo. Fijaros lo que está diciendo el Señor en esta mañana, a ti, a mí, que le hemos fallado al Señor, que a veces hemos sido como Judas, que le hemos vendido por unas monedas. Dice, a ti es el que quiero usar para bendecir a mi pueblo. ¿Qué cosas, qué experiencia el saber de que Dios está a tu alrededor? Que se manifiesta de una manera sencilla a tu vida porque tiene un trato contigo sencillo, cercano. Y que además lo que te dice es, a ti es el que yo te quiero usar en esta mañana. A ti es el que yo quiero usar para bendecir a mi pueblo. Y fíjate, ¿no? Dice, vuélvete por tu camino. Dale frente a la vida, no te escondas más. Busca al Señor, sírvele. Dice, y le mandó a ungir, ¿no? A Hazael por rey de Siria. A Jehú lo ungirás por rey de Israel. Dice, y a Eliseo por profeta. Él iba a ser el canal de bendición que Dios iba a usar para bendecir a su pueblo. En el proyecto de Dios, diseñado por Dios, vemos de que Elías era una pieza clave para bendecir a su pueblo. A pesar de las muchas debilidades y de los muchos fracasos y de su crisis de fe. Y eso nos tiene que hacer entender de que aunque tú hayas vivido una crisis de fe, Dios sigue estando ahí. Dios te sigue queriendo usar. Vemos la vida de Pedro. Pedro le falló al Señor. Le negó al Señor. Se fue a lo suyo, a trabajar de lo que él sabía. En esas crisis muchas veces abandonamos los caminos del Señor y nos vamos a buscar lo nuestro. No, yo me dedico a trabajar, yo me dedico a mis hijos, yo me dedico a tantas cosas, preocupados por lo que antes hacíamos. Y dejamos al Señor. Pero el Señor dice de que le esperaba, pero fue a buscarle. Y el Señor te ha ido a buscar a ti muchas veces. Y lo volvió a confrontar, pero esa vez parece que ya Pedro había aprendido algo.
Pedro, ¿me amas? Hombre, claro. La misma respuesta que hizo, mi vida daré por ti. Pedro, ¿me amas? Y ya dijo, que lo está poniendo en duda. Y la tercera dice, y ya hasta se sintió mal, diciendo, pues es verdad, si ya le he fallado, pues no sé hasta qué punto. Pero tú sabes, Señor, que yo te amo. Y él le dijo que iba a cuidar de su rebaño. Apacienta, dice mis corderos. Pastorea mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Al final le puso lo que más quería a su pueblo, como ese canal que decíamos no de Elías. Te voy a dar otra oportunidad. Tú me has fallado, me has vendido, me has dejado, pero yo te vuelvo a dar una oportunidad y vas a ser la persona que yo voy a utilizar para bendecir a mi pueblo. Yo te voy a poner lo más preciado en tus manos, a mis ovejas. Qué bueno es entender que aunque tú le hayas fallado el Señor te quiere dar otra oportunidad. Que el Señor viene a darte otra oportunidad. Y esa vez dice que la vida de Pedro cambió. Desde ahora en adelante dice, ya no estarás solo. Ya no caminarás solo. Porque cuando has caminado solo, te has caído. Por eso dice, yo mandaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros y os dará poder. Para poder ser testigos, para poder ir, predicar. Seréis el canal el cual yo voy a usar. ¿Os acordáis cuando fueron a Jesús? Le dijeron, tus discípulos no han podido echar el espíritu de este niño. Antes. Dice, ahora no podéis. Pero un día me seguiréis, podréis. Y después de ese trato, después de esa segunda oportunidad que Dios le dio a Pedro, desde que sacaban los enfermos a las calles para que solamente la sombra de Pedro al pasar lo sanara. Y todo porque había aprovechado esa segunda oportunidad. ¿Qué es la segunda oportunidad que te quiere dar a ti y me quiere dar a mí? Él no vino a condenar. Él no ha venido a juzgar si tú le has fallado. Ya sabía de antemano que le ibas a fallar. ¿Te crees que la ha pillado de sorpresa? Conocía las intenciones de nuestro corazón, sabía nuestras debilidades, nuestras pasiones. Y es verdad, no fue el tiempo porque caímos. Pero otra vez el Señor viene y nos da otra oportunidad y nos dice, sal de la cueva. ¿Dónde estás? Sal, ponte delante de mi presencia. ¿Me amas? Si el Señor te preguntaría en esta mañana, ¿me amas? ¿Cuál sería la respuesta? Con un poco de temor, ¿no? Bueno, Señor, tú sabes que te amo. Pues apacienta mis corderos. ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. ¿Pero me amas de verdad? Apacienta mis ovejas. Cuida de mi iglesia. Sé el canal de bendición para mi pueblo. Y Dios está seguro de que dice, un día estaréis conmigo. ¿Por qué hay esa certeza? Porque dice, yo he ido a prepararos lugar, morada, en aquel sitio que ahora mismo no habéis podido estar. Pero un día podréis. Y hoy es el día de que el Señor dice, tienes otra oportunidad. Ninguna condenación dice que hay para los que están en Cristo Jesús. Igual has tenido una crisis de fe. Pero el Señor no te ha venido a condenar, sino al revés, a decirte, tienes otra oportunidad. Sal del agujero, sal de la cueva, sal de esconderte. Levanta tu cabeza delante de mí. No pienses, no esperes cosas milagrosas que vengan de repente y como decíamos antes y el techo se abra y no. El Señor ya está en medio de nosotros haciendo cosas.
Y lo que quiere es el bendecir tu vida. El usarte, que seas ese canal de bendición. Y tú irás y ungirás a reyes, a profetas. Tú serás el conducto el cual yo voy a usar. Aquel de que se le resistían los demonios, luego resulta que hasta la misma sombra, ni se tenía que para su sombra solamente dice de que sanaba. Y ese eres tú. Ese soy yo. Aquel de segundas oportunidades. Aquel que cogemos la segunda, tercera o cuarta oportunidad, pero que Dios siempre ha estado ahí esperándonos. Como decía la canción. Vamos a ponernos de pie. Vamos a decirle gracias, Señor. Gracias porque nadie me había dado otra oportunidad. Solo Él nos ha podido volver a dar otra oportunidad. Siendo consciente que le estamos vendiendo, siendo consciente que le estamos negando, siendo conscientes que le ibas a fallar, aún así te ha amado. Aún así has estado esperando firme a que tú regreses a Él. Y lo único que te dice es, sal de la cueva. Sal y ponte delante de mí. Y déjame de que yo haga la obra en tu vida. Ya no vas a ir solo, dice. Ya no vas a estar solo, ya no vas a caer. Dice, porque ahora tendrás un compañero. Ese compañero que decimos de que va alrededor de nosotros, aunque a veces no lo sentimos o no lo vemos. Pero Él prometió que nos dejaría el Espíritu Santo, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú no estás solo. Tú eres el conducto que Dios quiere usar para bendecir a su pueblo. Aprovechemos esta segunda oportunidad. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.